Más allá de las dinámicas violentas y la estigmatización que ha tenido la protesta social en Colombia, acompañar las marchas y diversas manifestaciones es encontrarse con un carnaval. En Colombia, las paredes y las calles gritan. En todo el país pueden verse cuerpos en movimiento que celebran la vida, que critican, que cuestionan. Performance, danza, música, pintura. Diferentes expresiones que muestran que el arte es resistencia. Yo creo que el arte está ligado a las sociedades y a la transformación y al desarrollo y evolución de las sociedades. Entonces, pues, ¿cómo hacer un mutis por el foro? ¿Cómo callarse ante una situación tan dura? Pues para eso están ahorita los artistas plásticos, los músicos, los actores, todo el mundo, digamos, manifestando y desde su lenguaje también diciendo como esta voz de protesta es permanente y el arte es importante para defender la vida y primamos la vida. Entonces creo que lo que hacemos, si bien es simbólico, es efímero, pero tiene un eco muy importante en la transformación humana y eso está recontraprobado. Una sociedad que crece con herramientas artísticas es una sociedad menos violenta y más humanista y con más esperanza, ¿cierto? La acción colectiva ha sido fundamental durante el paro nacional. En Usme, la situación que se vive ha sido un incentivo para que los jóvenes se tomen los espacios culturales con el fin de transformarlos en ambientes creativos, incluyentes y pedagógicos, donde la comunidad pueda, a través del arte, crear nuevos imaginarios. Luego de 2 meses de paro nacional, de un choque fuerte aquí en la localidad, de unas intervenciones allí en el marco del paro, hemos decidido los jóvenes y las jóvenes de nuestro territorio comenzar a dinamizar la asamblea local de paro. En ese entendido, invitamos a muchas organizaciones, a la alcaldía local, a los parches, a que podamos dialogar en un espacio de reconciliación, en un espacio artístico, un espacio como lo pueden ver, sin tantos protocolos de seguridad, sin la policía, sin esas cosas que generan conflictos, y hoy estamos aquí resistiendo artísticamente. Además de eso, estamos inaugurando el mural por la resistencia que realizó el colectivo Bastón Blanco en asociación con algunas de nuestras organizaciones, donde le dejamos claro el mensaje a la comunidad y les estamos diciendo: vea, el ESMAD nos está dejando ciegos con todos esos gases lacrimógenos, con todo ese armamento que tienen, y nosotros como colectivo somos capaces de usar estas vainillas que quedan para construir arte. Por eso se llama así, Arte en la Resistencia. Pues invita uno a tener la conciencia de que nos están dando durísimo en las calles, que muchas personas hasta más o menos la segunda semana de julio más o menos, unas 80 personas habían sido atacadas a sus ojos. Del por qué, o sea, no se sabe exactamente el por qué, pero uno en el ejercicio que he hecho de utilizar el brailómetro para que practiquen braille y no sé qué, la gente pues dice: con esta me dieron, con esta me golpearon, algunos se acercan, con esta me dieron en el ojo, no me dejaron ciego, pero me dejaron una herida, no sé qué, o que los cogen con la misma mano como a enterrarle los dedos en los ojos. O sea, es complejo tratar de entender eso y el aporte que de pronto el arte debe hacer en este momento. O sea, no podemos quedarnos callados y hacer como si no estuviera pasando nada en el país cuando está pasando todo. Pues yo siento que es un espacio que hay que rescatar. O sea, yo siento que las casas de la cultura hay que rescatarlas para los niños, para las generaciones jóvenes. Uno dice, pues sí, está un poquito abandonado, los artistas ahorita otra vez se lo toman, pero claro que creo que es el pulmón, es donde los chicos del barrio, las niñas del barrio pueden encontrarse para hablar de la vida y del arte y de un país diferente. Entonces creo que son esos lugares que hay que tomárselos y exigirle al Estado pues que los ponga en funcionamiento correctamente y a procesos largos, no cosas puntuales y como eventos ahí mediáticos, ¿no? Creo que es eso, hay que mantenerlo e incluirlo dentro de la canasta familiar, ir al arte, ir al teatro, ir a la música, acercarse a eso. A pesar de las grandes muestras culturales y los argumentos del pueblo para salir a manifestarse, muchos de los eventos que se organizan han terminado en enfrentamientos por la intervención de la fuerza pública. Sin embargo, quienes trabajan por un cambio y creen en el arte como potencial de transformación, continúan uniendo esfuerzos para humanizar la lucha y contrarrestar los discursos que buscan manchar la protesta social. Y nosotros somos vándalos. Es que en este país pelear por los derechos es vandalismo.
Exigir educación es vandalismo. Exigir trabajos, proyectos, eso todo es vandalismo, y el vandalismo es un término que se crea desde la élite para legitimar todo el tema. Somos vándalos, y así funciona el vandalismo en el país, luchando por los derechos, luchando por la represión que hay estatal. Nosotros estamos contrarrestando, ¿sí? Muchos dirán aquí que somos vándalos porque permitimos que los jóvenes estén en un espacio cultural. Este espacio que creamos hoy está como segmentado, estamos dialogando de varias cosas. Es que el espacio es muy dinámico, entonces en el marco de ese vandalismo, pues acá seguimos resistiendo. Resistamos desde lo que haya, ¿sí? Desde los emprendimientos, desde el trabajo, desde el discurso, desde lo político, resistamos, ¿sí? Somos una comunidad y una sociedad que todo el tiempo está resistiendo, ¿sí? Resiste uno desde el trabajo, desde lo laboral, cuando tiene que estirar un salario mínimo. Resiste uno desde el mercado que se hace, el poquito mercado que se hace con ese salario mínimo, hay que estirarlo. Estamos acostumbrados a resistir, la importancia es seguir resistiendo. Atravesamos en este momento una pandemia que ha dejado índices gigantes de crecimiento en pobreza en la población colombiana, particularmente la población con discapacidad es de las más golpeadas por la pandemia. Que en sí hay muchas políticas públicas como para todos los sectores, pero que aterrizadas a la realidad, pues eso no cumple ningún objetivo. La indignación es completa, digamos que estamos cansados de aguantar y aguantar y aguantar, y cada quien resiste desde lo que cree que puede dar su misma indignación, cómo saca esa indignación de su ser, de su alma, de su sentir, y para nuestro caso pues lo hacemos constructivamente desde el arte y la cultura, la manera argumentativa, y de pronto de traer a esos mismos jóvenes, a todas las personas que están allá, de decirles, ok, construyamos, el país está patas arriba, como nosotros desde la juventud que se está creando, uno es joven en Colombia desde los 14 a los 28 años, tú a los 14 años que muchos ya están en la calle, parándose, siendo parte de primeras líneas y demás, es entendible completamente, y cómo desde su posición en este momento cree que puede cambiar adelante el país y puede aportar desde lo que usted quiere. No sabemos si en esa primera línea de pronto esté el próximo edil, alcalde, presidente de Colombia. El arte tiene el poder de decir lo indecible desde lenguajes totalmente diversos, de reflejar realidades y mover sentires profundos, pero sobre todo, el arte nos da la posibilidad de imaginar nuevos mundos, tal vez más justos, para recrearlos una y otra vez hasta que podamos transformarlos en una verdad. Un mensaje sencillo de resistencia, de seguir resistiendo, y creo yo principalmente llenarnos de argumentos. Ya no respondo a la violencia con violencia, no quiero sumarle a ello, pero sí quiero tratar de compartir conocimientos y arte y cultura con la gente. Particularmente para USME, bienvenidos a la Plazoleta de la Resistencia, es pública, a resistir desde allí, a llenarnos de conocimientos, de muy buenos argumentos, y si la vida nos tira balas, yo las uso para hacer arte.